e incorporar aquellos aspectos que puedan ser objeto de una crítica. 5 de la tarde, 16 minutos. Vuelve y juega la constituyente, como decía don Juan Camilo Maldonado, un hecho inédito. Casi todos los expresidentes reunidos diciéndole, no, presidente, no es por ese lado. No a la constituyente No, vía un acuerdo de no. paz, el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla Ya Pastrana de las lo FARC había en hablado. 2016. Ya lo ha dicho el expresidente Uribe. Ya lo dijo el expresidente Santos en un video ayer, un mensaje en video. Lo dijo el mensaje del expresidente Duque. Lo dijo el mensaje también escrito del expresidente Samper. Le están diciendo todos que no al presidente Petro. Sí, Hace señor. rato no los veíamos a todos uniditos bajo una Y en una carpa. misma causa. Sí. De asambleas a referendo y hasta vía acuerdo de paz, pues sigue mutando la propuesta de asamblea constituyente del presidente Petro. Ahora surge este inédito bloque de expresidentes de la República que le dicen no a una constituyente vía acuerdo de paz, el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos. Pero Petro sorprende y reconoce que el Congreso debe tramitar la convocatoria a la constituyente. Si no, el poder constituyente lo hará, advierte el presidente de la República, Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro acaba de responder a quienes han dicho que él no puede convocar a una constituyente por medio del acuerdo de paz, tal como lo propuso el ex canciller Álvaro Leiva. Petro advierte que el Congreso debe tramitar la convocatoria, pues si el legislativo no lo hace, lo hará el pueblo tarde o temprano. Uno de los primeros en aclarar esta situación fue el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. El ex canciller Leiva sacó esta teoría haciendo referencia a un párrafo de la introducción del acuerdo de paz. Justo este párrafo fue escrito por Sergio Jaramillo, comisionado de paz durante el gobierno Santos. Buena parte de la delegación de las FARC siempre lo entendió. El más terco y obstuso en esto y en muchas otras cosas siempre fue Iván Márquez. En los últimos meses, semanas de la negociación, Humberto de la Calle se sentó con él nuevamente y le dijo, mire, esto no va a ocurrir, no va a haber, y él aceptó, y todo el mundo sabía que constituyente no iba a haber. Por su parte, el expresidente Ernesto Samper asegura que no es posible convocar a una constituyente por medio del acuerdo, pues sería un salto al vacío que desconocería al Congreso y a la Corte Constitucional. Humberto de la Calle fue jefe negociador del gobierno con las FARC. Al principio y reiteradamente las FARC pretendieron pactar una constituyente. Nosotros, como delegación del gobierno, reiteradamente negamos esa hipótesis. Por su parte, el expresidente Iván Duque dice que Petro trata de perpetuarse en el poder, mientras que Uribe asegura que esta situación es culpa de Santos, quien dejó un complejo panorama de violencia y esto ayudaría a la constituyente. Bueno, ahí al final entonces ya pues va el vainazo del expresidente Uribe al presidente Santos, ¿sí? Siempre, digamos, pasa, pero en el centro de la propuesta, como dice Mateo, convocar una asamblea constituyente bajo el amparo del acuerdo de paz, que porque eso quedó así firmado, es lo que los expresidentes le dicen que no. ¿Será una jugada, don Álvaro, don Pedro, que el presidente Petro acuda para sacar adelante su propuesta constituyente, que la quiere sacar o meter por donde sea, sacarla por ese lado? ¿Le suena, don Álvaro? ¿Es viable o qué? ¿Es pues, viable, Jorge, Álvaro? yo no veo la viabilidad de eso. Que uno de los expresidentes pues no es nuevo, todos están unidos a decirle no a todo lo de Petro, excepto Ernesto Samper. Pero la viabilidad de eso es muy dudosa, porque la Constitución es muy clara en los mecanismos. Petro lo que está planteando ahí es que si el sistema político lo bloquea y no permite que se cumpla el mandato electoral, pues hay que buscar formas extremas, como es una provocación. Yo no creo que le convenga en el fondo, pero es una manera de expresar, como se dice ahora, al máximo la democracia, porque ese tema de la constituyente, pues, refundar muchas instituciones. Entonces el presidente lo usa como un instrumento, pero yo no creería y considere que es realmente posible convocar a una constituyente por fuera del Congreso. Se puede hacer ejercicios de estos, pero que eso termine modificando la Constitución, no. No. Don Pedro, ¿qué piensa? Jorge, mire, todos los expresidentes que hablaron sí jugaron en la cancha que delimitó la Constitución del 91. Lo que en el fondo le están diciendo
en mi opinión, al presidente Petro es que cualquier plan de gobierno que él quería hacer o que quiere hacer, como ellos también lo hicieron en su momento, se puede hacer con la Constitución actual. Pero bajo las normas de la Constitución. De la Constitución actual. No es como saltarse, don Álvaro y don Pedro, las normas como quedó en la Constitución del 91, que tiene que ir al Congreso, tiene que tener la Corte, y entonces por el acuerdo de paz saltárselo y pasarse por encima. Tendría que tener eso. Ernesto Samper vivió una crisis que fue el famoso 8000, y en ningún momento Ernesto Samper planteó salir de la crisis sometiéndola a una reforma o una asamblea constituyente. Y tenía mayorías en el Parlamento, Jorge. El Partido Liberal en ese momento era mayoritario. El presidente Álvaro Uribe cambió el articulito en su beneficio, pero dentro de los márgenes de la Constitución. No hizo ninguna constituyente. Yo pongo eso. Bueno, y el presidente Juan Manuel Santos hizo el proceso de paz e incrustó ese proceso de paz dentro de la Constitución actual. No convocó una constituyente para poder implementar dentro de las leyes nuestras ese proceso de paz. Eso no es claro, como lo están leyendo. Bueno, y César Gaviria ni le menciono. Gaviria fue la persona que tramitó la constituyente en 91. Y lo hizo dentro de lo que establecía la norma y lo que le estaba pidiendo el pueblo colombiano en ese momento de manera legal, porque lo hizo el presidente Barco, hizo una convocatoria, unas elecciones, y los colombianos votamos a favor de esa constitución que después el presidente César Gaviria desarrolló. Ciertamente. Y el doctor Humberto de la Calle, ojo con esto, Jorge Alfredo, que me parece que es importante recordarlo. El doctor Humberto de la Calle era ministro de gobierno de César Gaviria cuando se hizo la Constitución del 91. Ojo. Sí. O sea que la conoce. Claro, era el ministro. Era ministro de gobierno. Claro. Tramitó eso allá. Por y supuesto. Después fue el negociador de paz del presidente Juan Manuel Santos. De los 4 años del acuerdo. Si un señor como Humberto de la Calle le está diciendo que no se puede hacer y que eso no estaba contemplado, Jorge Alfredo, dentro de los acuerdos de paz del expresidente Juan Manuel Santos, pues sencillamente el presidente está equivocado en el camino que está escogiendo. Ahí está, clarísimo, exactamente. Enrique, claro que sí. No le suena mucho a los expresidentes y a mucha gente la idea de una constituyente como la propone el presidente Petro.